En los últimos 2 años, el mundo ha cambiado de una manera increíble. No solamente el mundo, pero igualmente la nación y, por supuesto, Atlanta. El mundo inmobiliario, igualmente la economía ha cambiado increíblemente. Quiero hacer un video contándote 3 cosas negativas y 3 cosas positivas que ha sucedido en los últimos 2 años. Si estás pensando en mudarte a Atlanta, ya sabes exactamente qué esperar y no vas a tener ningún tipo de sorpresa. Vamos a hablar de la ciudad de Atlanta, no vamos a hablar del área metropolitana de Atlanta. ¿Qué sucede? El área metropolitana de Atlanta cubre 13 condados. 13 condados, estamos hablando de más de 4 millones de personas. Entonces aquí solamente vamos a hablar de la ciudad de Atlanta, del centro, el core de la ciudad de Atlanta, la capital de Georgia. Y antes de empezar, mi nombre es Jorge Montilla. Equipo y yo tenemos más de 8 años ayudando a clientes como tú a comprar, vender, igualmente invertir en bienes raíces aquí en Georgia. Si tienes algún tipo de pregunta o posiblemente quisieras hacer una cita y explorar qué significa o qué tienes que hacer para comprar, vender o invertir aquí en Georgia, voy a poner un enlace abajo con toda mi información. Me puedes dar una llamadita, correo electrónico o texto. Y por último, tenemos una guía que fue hecha para ti, una guía completamente gratis que te va a enseñar exactamente cómo comprar una casa aquí en el estado de Georgia, especialmente en la ciudad de Atlanta. La guía va a ser en comprarenatlanta.com. De nuevo, comprarenatlanta.com. Vas a tener una guía completamente gratis donde vas a aprender exactamente qué significa comprar una casa aquí en Atlanta. Ahora vamos a hablar de las 3 contras. 3 contras de Atlanta que probablemente mucha gente no te hablan. Vamos a hablar de la número 1. El contra número 1 es la molestia del aeropuerto. Por si no lo sabías, Atlanta tiene el aeropuerto más grande del mundo, igualmente uno de los aeropuertos más visitados. Creo que el aeropuerto más visitado es el Orlando. Nosotros somos número 2. ¿Qué significa eso? Eso significa que durante el tiempo de rush hour, el tiempo de por ejemplo, en la mañana de 7 a 10 de la mañana, igualmente de 3 a 7 de la noche, el tráfico alrededor de Atlanta es increíblemente fuerte. Estamos hablando de horas y horas en tráfico. ¿Por qué? Porque muchas personas están viajando durante ese tiempo, son muchas personas llegando al aeropuerto, igualmente muchas personas saliendo del aeropuerto, más el resto de las personas que están igualmente saliendo del trabajo o entrando al trabajo en la mañana. Todo eso se junta ahí en el centro de Atlanta por el aeropuerto. Igualmente, encontrar parqueo, estacionamiento ahí en ese aeropuerto es increíblemente difícil. Siempre les recomiendo a los clientes que planifiquen por lo menos horas, lleguen al aeropuerto horas antes, no solamente por el parqueo y el estacionamiento, igualmente por la línea en seguridad. Número 2. El con número 2 es el crimen. Como ya lo sabemos, Atlanta es una de las ciudades más grandes aquí en los Estados Unidos. Y por esa razón, vamos a tener y vamos a luchar con el crimen. Honestamente, no es algo único a Atlanta. Cualquier ciudad o todas las ciudades metropolitanas del tamaño de Atlanta o un tamaño similar va a luchar con crimen igual. Pero ¿qué sucede? Durante la mayoría del 2022, la tasa de crimen subieron mucho. Subieron y tuvieron mucho más encima que la tasa del crimen, el promedio comparado al 2021. Por ejemplo, los robos aumentaron un 11% comparado al 2021 al mismo tiempo del 2022. Igualmente los delitos de tiendas, los robos de tienda aumentaron un 15% comparado del 2021 al 2022. Ahora vamos al número 3. La contra número 3 es la diversidad. Hablando de la diversidad, vamos a hablar de las diferentes culturas en la ciudad. De nuevo, no estamos hablando del área metropolitana, la región metropolitana de Atlanta. Honestamente, la región metropolitana de Atlanta es muy diversa, especialmente el condado de Gwinnett, que está en el norte-este de Atlanta. El condado de Gwinnett es uno de los condados más diversos aquí en los Estados Unidos, pero si nos enfocamos solamente en la ciudad de Atlanta, no vemos eso. Comparado a otras ciudades del mismo tamaño o un tamaño similar a Atlanta, honestamente no vemos esa diversidad que vemos en las otras áreas. Por ejemplo, en la ciudad de Atlanta, de nuevo, no Atlanta metropolitana, en la ciudad de Atlanta, vemos que Atlanta tiene un 49.8% de afroamericanos,
38% de blancos, right? Igualmente 4.9% hispanos y 4.8% de asiáticos, y eso lo vemos en el census del 2020. De nuevo, estas 4 razas cubren más de un 90% de la ciudad de Atlanta. Un 90% sobre esas 4 categorías. Eso, de nuevo, la diversidad en Atlanta no es igual a comparado a algo como Chicago, Nueva York, hasta Miami. Ahí tenemos las contras que vemos en Atlanta, la diferencia en los últimos 2 años. Ahora vamos a hablar de la cosa positiva. Igualmente vamos a hablar de los pros de Atlanta, los 3 pros que hemos visto en los últimos 2 años. El pro número 1 va a ser la escena deportiva. Ahora, si eres fanático o fanática de deportes, Atlanta de verdad que te va a respaldar. Contamos con un equipo de béisbol profesional, igualmente un equipo de fútbol americano, un equipo de soccer, igualmente un equipo de baloncesto masculino y femenino. Y por último, contamos con un equipo de baloncesto igualmente femenino. Y de verdad que estamos tan orgullosos que los Bravos de Atlanta, los Atlanta Braves, el equipo de béisbol, right, fueron los World Champions en el 2021. El equipo de fútbol de la Universidad de Georgia ganó el campeonato nacional en el 2022. El pro número 2 de vivir en Atlanta es el mercado laboral. El mercado laboral, igualmente la economía aquí en Georgia en los últimos 2 años ha sido muy, pero muy sólida, al contrario de muchas otras ciudades de esta magnitud, de este tamaño. Por ejemplo, vamos a hablar del desempleo. El desempleo, el promedio en los Estados Unidos, en la nación, en octubre del 2022 fue un 3.7%. En la nación de los adultos, 3.7% en los Estados Unidos estaba desempleado. En Georgia fue un 2.9%. Estamos hablando de casi 1% menos desempleo aquí en el estado de Georgia comparado a los Estados Unidos. Estamos hablando de miles y miles y miles de trabajos cuando comparamos Atlanta, a Georgia, con otras ciudades y otros estados. Igualmente, una de las cosas que muchas personas no saben es que Atlanta ha tenido uno de los mejores mercados laborales para trabajos relacionados a la tecnología en el país entero. Atlanta ha tenido la mayor cantidad de trabajos tecnológicos en el país durante los últimos 18 meses. Increíble. Hemos superado a ciudades como Austin, Charlotte, Seattle y hasta el mismo San Francisco. Y el pro número 3, igualmente el pro que a mí me fascina más y el pro que vas a poder utilizar todos los fines de semana, es el Beltline de Atlanta. El motto del Beltline es donde Atlanta se une, y honestamente es realidad, es una realidad. En el Beltline, todos los fines de semana o durante la semana vas a ver diferentes tipos de personas de diferentes estados, países y obviamente ciudades aquí en Georgia, donde se unen. Si nunca habías escuchado del Beltline, probablemente te preguntas exactamente qué es eso, qué es el Beltline. El Beltline es uno de los proyectos de desarrollamientos urbanos más grandes en los Estados Unidos. Ha tenido un tremendo impacto positivo en la ciudad, no solamente en la economía, pero igualmente en el mundo inmobiliario. Ya la gran parte del Beltline, que es literalmente un círculo alrededor de la ciudad, alrededor del centro de la ciudad, la gran parte del Beltline, del área, ya está abierta. Ahora solamente falta las últimas fases que aún todavía no han terminado, pero ya en muy poco tiempo ya el Beltline va a estar completamente abierto. Y es increíble. Honestamente, el tamaño del Beltline te va a dejar asombrado. El Beltline conecta más de 45 vecindarios, los 45 vecindarios más populares aquí en Atlanta. Igualmente conecta varios parques y lo que le llaman trails. Hay líneas de caminar que cubren más de 22 millas alrededor de la ciudad. Y honestamente, el Beltline funciona como una galería de arte. Caminando el Beltline vas a ver mucho artista, graffiti, igualmente muchas exhibiciones afuera completamente gratis. Y ahí lo tenemos. Ahí tenemos los 3 pros y los 3 cons que hemos visto en Atlanta en los últimos 2 años. Obviamente el mundo ha cambiado increíblemente, pero igualmente ha cambiado aquí en Atlanta. Honestamente, más positivo que negativo. Como todo, hay que hablar de lo negativo, pero igualmente Atlanta ha crecido de una manera increíble. Me encantaría escuchar tus comentarios, leer tu comentario. Igualmente, si me puedes llamar, un texto, sería un placer de comunicarme contigo. Y por último, de verdad que se apreciaría mucho si le puedes dar like al video. Eso nos apoya muchísimo. Igualmente, comentarios abajo. Y si encuentras valor en este video y piensas que otra persona puede encontrar valor en el video, compártelo con esa persona y nos dejas saber en qué te podemos ayudar y cómo podemos mejorar. Hasta la próxima.